En su primer día, el Papa Francisco llama a caminar bajo la iluminación de Cristo en tiempos de dificultades. Líderes mundiales y personalidades saludan la elección del primer Papa latinoamericano. Conozca a Amalia, el primer amor del Papa Francisco antes de que él se hiciera sacerdote. Lava y nubes de vapor salen del volcán Tungurahua. Hay casi 7 explosiones cada hora. Más de 20 propiedades entre terrenos, casas y vehículos de los dueños de la Unión Constructora servirían para pagar a miles de perjudicados. 3 muertos por ingerir licor adulterado durante la celebración de un cumpleaños. Hay temor por la salud de 2 menores intoxicados. Los pacientes con enfermedades catastróficas se sienten discriminados por el IES. Le contaremos la historia de una joven que lucha por su derecho a la afiliación voluntaria. En los deportes, comienza un nuevo sueño de eliminatorias para la Tri. La selección nacional se reúne mirando hacia su próximo rival, Paraguay. Y en Gente, tenemos el candente video que la cantante Nelly Pazmiño grabó en Venezuela. Y también les contaremos cuánto cobra la cantante Adele por cada minuto de su voz. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros, Teresa Arboleda y Rogelio Arosemena. Amigos, buenas noches. Nuevos pronunciamientos del Papa Francisco. La Iglesia tiene que caminar a la luz del Señor, dijo hoy en las celebraciones que impartió. Y en Argentina ya ha sido criticado por la tolerancia de la Iglesia frente a las dictaduras. Teresa, hola. ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, bienvenidos. Quien no reza al Señor, ora al diablo, sentenció el cardenal Bergoglio como el nuevo sumo pontífice de la Iglesia. Francisco se va haciendo conocer más del mundo en esta hora de la Iglesia. Tania Tinoco en el Vaticano nos tiene la reseña de lo ocurrido en este primer día. Tania. Gracias, buenas noches. La temperatura ha bajado aun cuando muchos aseguran que la primavera ya se adelantó aquí en la Ciudad del Vaticano porque hay un nuevo Papa Francisco, el Papa Francisco, quien por cierto hoy cumplió varias actividades. La primera, ir a rezar a una basílica de la Virgen María y la otra, celebrar su primera misa como pontífice. Lo hizo en la Capilla Sixtina con la presencia de los cardenales electores. La primera jornada del pontificado del Papa Francisco comenzó temprano con una visita a la Basílica Romana de Santa María la Mayor. Allí oró durante al menos 10 minutos y después visitó el altar mayor donde se custodia la reliquia de la Sagrada Cuna, en la que según la tradición fue colocado Jesús cuando nació. Saludó a los sacerdotes y personal del templo, así como numerosos fieles. El Papa Francisco regresó a la Capilla Sixtina, al mismo lugar donde ayer aceptó estar al frente de la Iglesia Católica. Entonces, ofició una misa junto a los cardenales electores y otros purpurados octogenarios, ante quienes afirmó que la Iglesia avanzará si camina con la cruz de Cristo. Nuestra vida es un camino. Nuestra vida es un viaje y cuando paramos la cosa no funciona. Vamos a caminar siempre en la presencia del Señor, a la luz del Señor, tratando de vivir con la misma actitud irreprochable que Dios pide a Abraham en su promesa. El argentino Jorge Mario Bergoglio hizo un llamado a lo esencial: caminar, construir y confesar. Podemos caminar todo el tiempo que queramos, podemos construir muchas cosas, pero si no nos confesamos a Jesucristo, esto no funciona. Nos convertiremos en una ONG piadosa. Bajo el juicio final pintado por Miguel Ángel, el primer papa americano y jesuita de la historia de la Iglesia, dijo que quien no reza al Señor, reza al diablo. El flamante papa rezará el Ángelus este domingo, el primero de su pontificado, desde la ventana del apartamento pontificio que da a la Plaza de San Pedro, que todavía no ocupa. La misa solemne de iniciación de pontificado se celebrará el martes 19 de marzo. Ya han confirmado la asistencia delegaciones oficiales de numerosos países y decenas de miles de feligreses ansiosos por escuchar más mensajes del Papa latinoamericano. Las reacciones por la elección del primer Papa latinoamericano no se hicieron esperar. Líderes mundiales y personalidades hicieron saber su alegría.
Uno de los primeros en dar declaraciones públicas por la elección del Papa Francisco fue el presidente de Perú, Ollanta Humala. Pone pues a la región latinoamericana en la vidriera del mundo. También el jefe de Estado de España, Mariano Rajoy, se mostró complacido por la decisión de los cardenales en el cónclave. Que cursó parte de sus estudios en España, que también conoce nuestro país y por tanto podemos estar todos muy satisfechos y muy contentos. Incluso líderes mundiales de otras religiones han expresado sus buenos deseos al sucesor de San Pedro. Uno de ellos fue el presidente de Israel, Shimon Peres. El Santo Padre es un líder significativo para todos, no solo para los católicos. El Papa recién electo representa la devoción, el amor a Dios, el amor a la paz y a la modestia. También el Dalai Lama, líder espiritual del Tíbet, expresó sus buenos deseos a Francisco, sobre todo por escoger ese nombre. La disciplina y sencillez para vivir y el amor por todas las criaturas de San Francisco son cualidades que encuentro profundamente inspiradoras. Me conmueve saber que ese es el nombre que eligió para su papado. Dentro de la Iglesia Católica se escuchan las primeras reacciones de los propios cardenales, que ayer salieron del cónclave. El cardenal y arzobispo de Boston, Sean O'Malley, destacó cualidades de Bergoglio. Viene de Latinoamérica, donde hay tanto contraste entre ricos y pobres y muchos problemas sociales. Es un hombre apasionado porque la Iglesia esté presente para la gente en su sufrimiento y para aliviar sus dolores. Así reaccionan los líderes mientras la noticia de la elección de Francisco ocupa las portadas de gran parte de los medios del mundo. Pero así como muchos han saludado la elección del primer papa venido de un continente que no sea Europa en más de 1000 años, hay otros que se han fijado en la sombra que está de alguna forma dirigiéndose hasta el nuevo pontífice. Esta sombra tiene que ver con su actuación durante la dictadura argentina. Inmediatamente después de su elección como papa, Jorge Mario Bergoglio ya enfrenta la primera adversidad. Surgen nuevamente las voces en torno a su tolerancia a la dictadura militar que gobernó Argentina desde 1976 hasta 1983. A él se lo acusa de guardar silencio ante los miles de secuestros y torturas propiciadas por las Fuerzas Armadas. Uno de los principales cuestionamientos es que él habría permitido el secuestro de 2 de sus sacerdotes subordinados que fueron opositores al régimen. El periodista Horacio Verbitsky, quien ha investigado sobre el tema, comenta: quedaron en libertad luego de 6 meses por la fuerte presión internacional, pero esos sacerdotes sostienen que Bergoglio los entregó. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo también ha sido crítica con el nuevo Papa. Lo culpan de esconder información sobre la desaparición de bebés durante los 7 años, que duró uno de los episodios más oscuros de la historia argentina. Fue el peor momento que nosotros vivimos. Esa persona no puede estar directamente representada, o sea, no me representa a mí y no representa a la Iglesia. Sin embargo, también hay voces fuertes que respaldan al nuevo Papa. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel aseguró que no hay ningún vínculo que lo relacione con la dictadura. Podría haber omisiones, pero no complicidad. Y es que en su momento el entonces arzobispo Bergoglio se refirió al tema en los siguientes términos: hice lo que pude con la edad que tenía y las pocas relaciones con las que contaba para abogar por personas secuestradas. La ex defensora del pueblo en esos años también apoya a Bergoglio. Ha dicho que en el caso del secuestro a los jesuitas, él les recomendó que salieran del país, pues se vivían momentos difíciles. El nuevo pontífice fue llamado a declarar ante la justicia argentina y ahí desmintió toda versión en su contra. La Fiscalía hasta ahora no ha encontrado elementos que justifiquen un llamado a juicio contra Jorge Mario Bergoglio, ahora conocido mundialmente como Francisco. Por cierto, varios años después, el ahora Papa Francisco justificaba su actuación durante la dictadura argentina y desligaba cualquier responsabilidad. Los que, en cambio, en Roma no están fijándose en sus sombras, sino en las ganancias, son los comerciantes. Ellos, en las últimas horas, trabajaron muchísimo y ya están vendiendo aquí en Ciudad del Vaticano y en Roma entera pequeños souvenirs, recuerdos, con la imagen del nuevo Papa. Los precios, por cierto, son bastante altos. Un rosario con la imagen de Francisco cuesta 10 euros al menos, y así todos los souvenirs que los peregrinos especialmente quieren llevar para sus hogares. No hay agenda que se conozca del nuevo pontífice, solo se conoce que el próximo sábado habrá la primera conferencia con los periodistas acreditados aquí en el Vaticano. Buenas noches. Gracias, Tania. Buenas noches. Era Tania Tinoco, nuestra enviada especial a Roma. Alfonso, seguimos hablando del Papa.
Sí, porque un argentino que vive más de 40 años en Ecuador es amigo de Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco de la Iglesia Católica. Con Ecoavisa se recuerda que el ex obispo de Buenos Aires también era muy amigo de su padre y que jugaba fútbol en la plaza de un tradicional barrio de Buenos Aires. Es también nuestro amigo, Mario Samuel Maisel. Dialogó con Juan Carlos Explúa. Los esposos Maisel Córdoba nos recibieron en su casa. María del Cisne es ecuatoriana y católica. Samuel es argentino y judío. Sin embargo, ambos dejaron de lado las diferencias de sus dogmas para mantener la convivencia en el hogar. Muestra de ello es un rincón de su casa con representaciones de las dos creencias. Nos invitaron a la sala para contarnos la historia. Samuel era vecino de Jorge Bergoglio, quien sufría de asma y constantemente visitaba la farmacia del papá de Samuel para que lo inyecten. Jorge viene de una familia que no era acomodada y obviamente ellos necesitaban de pronto alguna ayuda, a veces en todo sentido. A Jorge le ponía justamente inyecciones, corticoides, habrán sido, me imagino, por su problema respiratorio. Recuerda que por los años 70 su papá sufrió un infarto y Jorge Bergoglio formó una cadena de oración. Fuera de la clínica había montones de monjitas y curas y demás orando por mi padre. Era impresionante, había más de 100 personas y obviamente dirigidas por Jorge, que es el que manejó todo esto. En 2008, cuando Jorge Bergoglio era cardenal de Argentina y vivía en Buenos Aires, los padres de Samuel lo invitaron a un almuerzo. Entonces ocurrió algo que este porteño nunca olvidará. El momento que llegó a la casa, mi padre obviamente le vio entrar, se arrodilló y le hizo levantar. Le dijo: no, don José, si alguien debe arrodillarse soy yo. Y se arrodilló ante mi padre, le pidió que le ponga la mano en la cabeza y le pidió su bendición y que ore por él. Yo le llamé por teléfono a Jorge y le agradecí por la invitación a mis padres. Basta con mencionar el nombre José, que es el nombre era de mi suegro, que yo creo que Jorge Bergoglio no nos cerraría las puertas porque lo quería mucho y mi suegro lo quería también muchísimo. Entonces yo pienso que lo va a recibir a Samuel. Es la esperanza que guardan para su próximo viaje al Vaticano. El nuevo Papa Francisco también tiene problemas y gustos muy terrenales. Carolina Guido Bono nos detalla las facetas del hombre detrás del sumo pontífice, su ejemplo de austeridad y acaso su primer amor. El Papa Francisco puso su humildad en evidencia durante su primer día como pontífice. Y a más de negarse a usar el automóvil oficial del Vaticano, llegó al hotel donde se alojó como cardenal a bordo de un sencillo vehículo. Para sorpresa de muchos, recogió su equipaje y pagó su cuenta personalmente. Francisco parece querer mostrar que es un hombre normal con aspectos terrenales como todos. Bergoglio es conocido por llevar una vida austera y sencilla. Los vecinos de la ciudad de Buenos Aires podían verlo movilizándose en transporte público, sobre todo en el subte. Vos lo veías llegar al seminario en el tren y capaz que vos te tenías que ir al centro y viajabas con él en todo el viaje, ¿no? Ibas charlando y él te iba preguntando y qué sé yo. Su biografía autorizada indica que antes de entrar en el seminario a los 21 años, este hijo de un ferroviario y una ama de casa italianos, llevó una vida como tantos otros. Obtuvo el título de técnico químico en una escuela de secundaria industrial y tuvo una novia. ¿Había cartitas de por medio? No, la cartita esa fue única y la que me dio, que me costó una buena paliza de mi padre. Me decía que nos íbamos a casar y si no se casaban, ¿qué pasaba? ¿Dijo algo? Sí, me dijo, no, si no nos casamos, me hago cura. Bueno, cumplió. Y cumplió. Al poco tiempo de ser ordenado sacerdote, sufrió una neumonía que conllevó la extirpación de parte de su pulmón derecho. De acuerdo con su biógrafo autorizado, Sergio Rubín, el Papa no cuenta con la misma capacidad aeróbica que las personas que tienen dos pulmones, pero está bien. Como todo argentino, el tango le agrada muchísimo y su artista preferido es Carlos Gardel. Además, ama el fútbol. El equipo de sus amores es el San Lorenzo de Almagro. El club le otorgó el carnet de socio y le regaló una camiseta del equipo en marzo de 2008. Entre otras cosas, el colegio cardenalicio ha elegido a un papa que se hace la comida solo y que gusta además de tomar mate, tradicional bebida del Cono Sur.
El Papa Francisco sin duda imprime su estilo que difiere del pontificado de su predecesor, Benedicto XVI, a quien llamó tras su elección y prometió visitarlo pronto. Pausa comercial y más adelante en Televistazo. Los dueños de Unión Constructora proponen pagar a los perjudicados vendiendo sus bienes. Conozca cuántas propiedades entonces poseen. Enseguida. Seguimos informando para ustedes. Al menos 3 muertos y 2 menores de edad con síntomas de intoxicación son las nuevas víctimas por la ingesta de licor adulterado en Guayaquil. La Fiscalía del Guayas inició las investigaciones para determinar de dónde provino el licor mortal. Una familia celebraba un cumpleaños en la cooperativa Voluntad de Dios en el sector de Monte Sinaí en Guayaquil, sin saber que la fiesta se convertiría en tragedia. Horas después, los asistentes presentaron síntomas de intoxicación severa, por lo que fueron trasladados a varios hospitales. A los vecinos del sector les preocupa que aumente el número de afectados. Ya se comenzó los rumores que han habido muertos por allá arriba 2 y acá abajo estaban otros males. Ahora que han estado tomando, pues no sé de dónde habrán sacado ese licor. Al hospital Guayaquil llegaron 2 de los intoxicados, según lo confirmó el doctor William Muñoz, subdirector de áreas críticas. Puede ser una patología o algo similar por una intoxicación por un agente alcoholado. Seguramente por medio de las pericias que serán ya pruebas de exámenes para determinar el nivel de alcohol metílico que tuvieran en sangre. Alberto Sánchez Vaque, de 37 años de edad, sería una nueva víctima mortal por la ingesta de licor adulterado. Él falleció esta madrugada en el hospital Guayaquil y sus restos están siendo velados en su domicilio. Griselda Chancay era amiga de la víctima. El vecino estaba tomando un puro aguardado que ha tenido. Lo llevamos al hospital de Guayaquil y falleció ahí. El alcohol ha estado envenenado. Edison David Rivera Romero es otro de los fallecidos, mientras que Andrés López Guano permanece en estado crítico. Se conoció además que 2 menores de edad también están asilados en el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil, con síntomas de intoxicación. El caso pasó del fiscal de turno Pablo Cáceres, quien inició la indagación previa a la Unidad de Personas y Garantías, donde continuarán las investigaciones. Fue ratificada la orden de prisión contra los principales de la compañía Unión Constructora, mientras exhiben una lista de bienes patrimoniales cuya venta serviría para devolver el dinero. Hernán Higuera nos informa. Presos, los principales de Unión Constructora, comenzaron a aparecer los bienes inmuebles con los que tras su venta aspiran devolver el dinero a los miles de estafados. El abogado de Javier Pachacamac entregó a la Fiscalía una lista con el patrimonio de la constructora y el patrimonio familiar. Vehículos, terrenos, una quinta, 145 casas construidas, una ferretería y talleres con material de construcción. Dice el abogado José Guamba, reúnen $7 millones en avalúo, suficiente para cubrir las deudas. El patrimonio está entregado. La Fiscalía emprendió la constatación de propiedad de dichos bienes. Este, por ejemplo, está ubicado en el Valle de los Chillos. En esta propiedad funcionaba un taller de cerrajería, de carpintería y una vidrería. Según la familia Pachacama, cuesta $540,000. Y como esta propiedad han presentado 26 más para que la Fiscalía haga la verificación respectiva. El padre de Javier Pachacama, Mario, asegura que aquí entraron personas a llevarse la herramienta y material. La fiscal y sus peritos encontraron muebles, puertas y poca herramienta que muestra que desde aquí se distribuían los materiales para la construcción de casas. Lo que hemos podido constatar en esta diligencia, efectivamente, las cosas, los bienes muebles que existe dentro de esta propiedad, que es de Mario Javier Pachacama. Y esta diligencia la hará, dice la fiscal, con todos los bienes enlistados para verificar la propiedad de los mismos y evitar otro engaño. Mientras tanto, para los perjudicados empieza un gran tiempo de espera, aunque dicen tener una posible solución para salir del problema y acortar el remate de dichos bienes. Vamos a proponer que nosotros vamos a comprar los terrenos, vamos a solicitar la ayuda de los ministerios que nos han estado ayudando. Lo que también está por determinar es el número exacto de perjudicados. El ascenso de 3 coroneles a generales continúa en análisis. Recordemos que el Consejo de Generales había negado su selección, por lo que apelaron ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El comandante del Ejército, Jorge Peña, se refirió hoy a este tema.
La Fuerza Terrestre espera la terminación del trámite administrativo sobre el ascenso de 3 coroneles a generales, que, tras la negativa del Consejo de Generales para promoverlos, apelaron ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El comandante del Ejército, Jorge Peña, durante un encuentro con jefes de prensa, criticó que se haya publicado un documento no entregado oficialmente y que contiene las calificaciones de los generales. No es justo. Por lo menos no es delicado para las personas. Aclaró que la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, no dispuso el ascenso de los uniformados. En primera instancia, para el ascenso, fueron seleccionados los coroneles Rubio, Moreira y Aguilar. Quedaron fuera otros aspirantes, entre ellos los coroneles Gortaire, Castillo, Moreno, pero apelaron. El ejército se ratificó a través de su Consejo de Generales en esa calificación, o sea, no pasaron, no solo los 3, sino todos los demás. No pasaron y luego fueron a la instancia del Consejo Supremo. En el Consejo Supremo, en un análisis legal que ahí hicieron, dijeron que estaban de acuerdo con el reclamo que ellos hacían. No les dijeron, les subimos los puntos, ni mucho menos, dijeron que estaban de acuerdo con el reclamo que hacían por argumentos que puedan tener. El Consejo Supremo es presidido por el general Leonardo Barreiro, concuñado del coronel Gortaire. A través de un comunicado, el ejército asegura que no hubo favoritismo hacia ningún oficial y que el proceso de selección fue objetivo y transparente. El caso Mochila Escolar, que data del año 1997 y que mantiene fuera del país al expresidente Abdalá Bucaram, podría tomar un giro. La exministra de Educación, Sandra Correa, sentenciada por peculado y quien ya cumplió su condena, presentó un recurso de revisión que hoy fue tratado en audiencia por la Corte Nacional de Justicia. La decisión de los jueces se conocerá el próximo martes a las 8 de la mañana. Si fallan a favor de la exministra, ella podría demandar al Estado por los 2 años y 8 meses que estuvo en prisión. Más adelante, un aguacero y el aguaje vuelven a desatar el caos en Guayaquil. Hay varias zonas inundadas y la turbiedad del río aumenta. Y en los deportes, el vicepresidente de Barcelona, Luis Novoa, pide paciencia a los hinchas tras la crisis de resultados. En Televistazo seguimos informando. Otra vez, el volcán Tungurahua registra elevados niveles de actividad. En la noche fue posible observar la expulsión de material, mientras que en algunas zonas se registra la consabida caída de ceniza. María Isabel Carminiani con el reporte. Ya son casi 2 semanas de la reactivación del volcán Tungurahua y su actividad se mantiene entre moderada y alta. Fuertes bramidos acompañan la expulsión de lava, de ceniza y de rocas incandescentes. El vulcanólogo Daniel Andrade afirma que esta situación persistirá. El monitoreo nos indica que seguramente este mismo tipo de actividad continuará de forma más o menos similar en los próximos días. La ceniza ha caído en varias poblaciones, tanto en Tungurahua como en Chimborazo. En esta provincia, en el cantón Guano, la capa de ceniza es de hasta 2 centímetros. Pese a ello, las clases en las escuelas continúan con normalidad. El profesor Holger Carrasco afirma que la falta de mascarillas está provocando afectaciones a la salud. La caída de la ceniza es de todos los días durante varias semanas, lo cual ya está provocando que hayan afecciones en la salud de los niños y de las niñas. La ceniza también ha generado daños a los cultivos. Agricultores como Antón Mejía se quejan por la falta de atención de las autoridades. Claro, si aquí no tenemos ningún apoyo, vea, casi cuando cayó la primera ceniza, bueno, hay, pero ya tiempos, hace 2, 13 años ya, pero desde ahí no tenemos ningún apoyo. Según el Instituto Geofísico, se registran 6 explosiones cada hora y las columnas de emisión de ceniza alcanzan hasta 3 kilómetros de altura. En Guayaquil llueve a esta hora. Desde la tarde un fuerte aguacero empezó en el sur de la ciudad y luego se extendió por todo Guayaquil. Hay calles inundadas en sectores como Urdenor, Samanes, Vía Adaules, Sauces, Alborada, Urdesa y otros, así como en el interior de la estación de la Metrovía de la avenida 25 de Julio. El INOCAR informó en días anteriores que el aguaje se mantiene hasta hoy, mientras que Interagua advirtió que aumentaron los niveles de turbiedad del río Daule, fuente de abastecimiento para la potabilización de agua en Guayaquil. Hola, ¿qué tal?
tal? Muy buenas noches. Empezó la concentración de la selección ecuatoriana de fútbol en la capital. Los primeros en llegar fueron los convocados de los equipos del Astillero. A continuación el informe con Robin Novoa. Inició el ambiente de selección en la capital. Los elegidos por el técnico colombiano Reinaldo Rueda comenzaron a llegar. Primeros son los jugadores que forman parte del fútbol local. Uno de ellos, y que aparece por primera vez en la nómina del combinado nacional mayor, es el delantero de Melec, Marcos Caicedo. Contento por haber sido convocado y ahora tratar de trabajar y hacer las cosas bien. El objetivo es sumar 3 puntos ante Paraguay este 26 de marzo. Previo al trascendental cotejo por las eliminatorias sudamericanas, la tricolor espera el 21 a El Salvador en amistoso. Jorge Guagua, defensa del Deportivo Quito, destaca la importancia del mismo. Va a servir para que el profe saque sus conclusiones y tratar de ganar minutos para el partido que viene frente a Paraguay. Este viernes por la mañana Ecuador realizará su primera práctica con los elementos nacionales. Y precisamente el entrenador paraguayo Gerardo Peluso presentó hoy la lista de jugadores del medio local convocados para estas fechas de eliminatorias. Aquí las reflexiones del estratega, que se preocupa por las numerosas ausencias. En cuanto a estos futbolistas, bueno, el caso de Tobías Vargas, si bien no había tenido una convocatoria por la eliminatoria, de los jugadores del medio local, él ha tenido varias convocatorias y se ha trabajado ya con él. Venegas es la primera convocatoria que tiene, y Pablo Velázquez ya había tenido una convocatoria para trabajar con lo que es la selección, con los jugadores del medio local. En el ámbito local, el equipo de Barcelona sigue perdiendo puntos en el Campeonato Nacional y también en la Copa Libertadores de América. Además, el nivel futbolístico no convence a los aficionados. Sin embargo, el presidente del club, el vicepresidente Luis Novoa, pide tranquilidad y asegura que cambiará la situación. José Vicente Ponce conversó con él y nos tiene el reporte. De 18 puntos disputados en el Campeonato Nacional, Barcelona solo ha conseguido 5, mientras que en la Copa Libertadores de América solo acumula 3 unidades en 4 partidos. No ha ganado ninguno, pero lo más preocupante es que del nivel futbolístico que lo coronó campeón el año pasado no aparece ni la mitad. Pero jugadores y dirigentes como Luis Novoa minimizan la actual situación. Nosotros teníamos que haber ganado para ponernos adelante, para ponernos segundos, sin embargo, pues el resultado no se dio. El ambiente sigue positivo, nosotros nuevamente conversaremos con ellos y seguiremos adelante. Los hinchas por su parte acuden menos a los estadios y ya critican a jugadores y cuerpo técnico, pero el vicepresidente del club sale al paso. Yo creo que tenemos que tener paciencia, nosotros como dirigentes seguimos trabajando, tenemos los mejores jugadores, las mejores figuras del Ecuador, un equipo pues que fue formado con ese fin, con el fin de llegar pues en instancias grandes a la Copa Libertadores, que todavía estamos peleando. Barcelona aprovechará la paralización del torneo por las eliminatorias para continuar trabajando y salir del mal momento. Y se completó la cuarta fecha del Grupo 1 de la Copa Libertadores de América con el partido entre Nacional de Uruguay y Boca Juniors. Fue en el Estadio Centenario de Montevideo. Veamos las imágenes. Vamos a observar lo que sucedía en este partido cuando a los 20 minutos Claudio Pérez cometió una falta penal a favor del Nacional. Sin embargo, Iván Alonso echaba el esférico por encima del horizontal. Gran oportunidad que tenía el cuadro local de Nacional para ponerse adelante en el marcador. Sin embargo, en el mismo primer tiempo, a los 44 minutos, una nueva falta, en esta ocasión en el área del cuadro del Nacional. Y la falta a favor del Boca Juniors. Juan Román Riquelme intercambiando el penal por el gol, y era el 0-1, la única conquista y la victoria de Boca Juniors. Con la guapa cantante ecuatoriana Nelly Pazmiño, que tiene preparado un nuevo video, y para grabarlo viajó hasta Venezuela, en donde vivió algunas experiencias que le contó a Samantha Mora en la siguiente nota. Los invito a verla. Emocionada y con mucho que contar, Nelly Pazmiño pisó nuevamente tierra ecuatoriana luego de trabajar sin descanso durante 6 días en Venezuela para su nueva producción. Un paso más musical, un avance total de cumplir lo que yo pues me propuse en el inicio de esta carrera. Vengo del mar
Mar es su segundo sencillo inspirado en las costas de nuestro país, ya que la carismática Nelly nació en Galápagos. Soy una persona pues totalmente costeña, nací en Galápagos, me gusta el mar, me inspira el mar para todo lo que hago. Este video contó con la participación del modelo venezolano Henry Lisset y estuvo bajo la producción y dirección de Draco Martin. Allá en Venezuela trabajamos el tema Vengo del Mar, lo trabajamos así 3 días seguidos y pues sin dormir totalmente. Pero no todo fue perfecto durante la grabación. La cantautora nos contó sus anécdotas en ese país. Justamente a mi llegada falleció Chávez y el país se paralizó. Yo tenía muchos días sin dormir y todo, y estuve a punto de colapsar también. Y Nelly sigue trabajando duro para poder proyectar su música en el exterior. Tiene en tus manos la locura, tus restos mágicos. Esperamos ansiosos ese video, Nelly. Bueno, por otro lado, ¿se imaginan cobrar más de $3 millones por cantar menos de media hora? Pues sí, eso pidió Adele, nada más y nada menos que $150,000 por cada minuto de los 25 que habría pactado para presentarse en una iglesia por el matrimonio de la hija del magnate Vivian Immerman, quien al conocer la cifra desistió. Antes, este mismo empresario había contratado a la desaparecida Amy Winehouse, que al parecer le cobró mucho menos. Y para terminar tenemos más talento nacional, y ahora con la banda quiteña Papá Changó, que lleva 8 años haciéndonos bailar y está de estreno con su canción Demonio Danzón. María José Hidalgo nos cuenta la nota en lo que vamos a ver a continuación. Este es el nuevo video de Papá Changó, titulado Demonio Danzón. ¿Qué nos cuenta esta canción? El demonio danzón es una reminiscencia de lo que es el demonio andino. Entonces estamos tratando de sacar también la fuerza de lo que es Chango en el escenario, es lo que hemos plasmado en este video. Es el primer video que lo hacen en vivo. Claro, aprovechamos el día del lanzamiento, 16 de noviembre del anterior año, para aprovechar toda la gente que fue a este lanzamiento, que fue nuestro segundo CD, No Mono y No Play. En el que fusionan el reggae y otros ritmos contemporáneos, y lo hacen junto a bandas internacionales. Pues la primera sorpresa se vino junto a Dr. Crápula, pero se van a venir 2 videos súper interesantes en el transcurso de este año, con 2 promocionales que darán mucho de qué hablar. Si tú miras con atención, tal vez tú puedas ver al demonio danzón. Eso no quiere ponerse a bailar, la música subirá, no le importa más. Por esta clase de producción audiovisual, Papá Changó está catalogada como una de las agrupaciones que mejores videos produce en nuestro país. Muy buen ritmo el de estos chicos, les mandamos un abrazo gigante. Y un abrazo a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos, nos encontramos mañana. Los pacientes con enfermedades catastróficas denuncian que no les permiten afiliarse voluntariamente a la Seguridad Social para recibir atención médica gratuita, pese a que es su derecho constitucional. Bessie Granja recoge el dramático testimonio de una mujer que lucha por una inclusión que no se cumple. Gabriela Moncayo sufre de esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta al sistema nervioso, provocando progresivamente discapacidad física y pérdida de los sentidos. Debe someterse a un tratamiento mensual que le cuesta $1,300. Hasta el año pasado lo pagaba con su trabajo, pero tuvo que renunciar. Consideraban que una persona con esclerosis múltiple no podía ser jefa de una dependencia. Tenía esperanza de que al afiliarse voluntariamente a la Seguridad Social no interrumpiría su tratamiento, pero el IES le dijo que debía someterse a chequeos médicos y esperar 3 años para aceptar su solicitud. Si yo no tengo el tratamiento, eventualmente voy a no poder moverme. Sin embargo, la respuesta del IES va en contra de lo que señala la Ley Orgánica de Discapacidades, cuando dice que el Estado garantizará la accesibilidad de este grupo vulnerable a la afiliación voluntaria sin requerimiento de un examen médico. El caso de Gaby fue ampliamente difundido en las redes sociales como Twitter. Muchos se tomaron su reclamo como propio, pues Gaby sabe que no es la primera a la que le niegan este derecho. Las personas con cáncer, con enfermedades realmente duras de tratar para ellos y para sus familias, necesitan
que el Estado necesitamos que el Estado nos dé una mano. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en el Ecuador, cerca de 150.000 personas sufren de enfermedades catastróficas o graves. Actualmente, la Defensoría del Pueblo ya investiga su caso y otros similares. No puede existir ningún tipo de limitación o de discriminación de cualquier persona con discapacidad respecto a los servicios de salud. La asambleísta Nivia Vélez, quien pertenece a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, cuestiona que la actual ley del IES y su reforma son discriminatorias. Si no tiene un trabajo en relación de dependencia y no tiene una discapacidad severa, pero es una persona con discapacidad, ¿qué pasa con ellos? Se dedican a morir, no me parece justo. Gaby espera que las autoridades de gobierno no solo entiendan su lucha, sino la de muchos que dependen de una decisión ejecutiva para no ser más discriminados y gozar de los mismos derechos. Bueno, este es un llamado que hacemos a la sensibilidad de las autoridades. Hay que corregir eso, sin duda. Cerramos el noticiero Tel. Más información como siempre en Telemundo. Que tengan buenas noches.